Me llamo Amalia Vergara. Tengo 68 años y vivo en un departamento en el corazón de la colonia Roma, en la Ciudad de México. La mayoría de las mañanas me despierto con el bullicio de la ciudad, pero hoy las calles estaban más tranquilas, cubiertas por una ligera capa de escarcha que crujía bajo los pies. La Navidad estaba hace una semana, y me había prometido hacer de estas fiestas algo inolvidable para Sofía y Clara, aunque hacía tiempo que no me sentía realmente valorada. A las 6:30, ya estaba envuelta en mi chamarra más abrigadora, con guantes puestos, caminando unas cuadras hacia el mercado de productores. Llevaba mi bolsa de tela con cuidado, imaginando cada ingrediente en el lugar que ocuparía en la cena que había planeado. Los arándanos rojos, brillantes como esferas navideñas, me llamaron desde un puesto, y el aroma fresco del romero me transportó a todas esas navidades en una cocina cálida, con sartenes resonando y villancicos sonando suavemente, mientras las manitas de Clara intentaban ayudar, siempre en los lugares equivocados. Me detuve en un puesto de quesos artesanales y elegí el cheddar más fuerte, el favorito de Clara. Aunque ya está grandecita, aún recuerda esos pequeños detalles que le hacían brillar los ojos cada Navidad. Seguí avanzando por los pasillos, seleccionando verduras frescas, coles de Bruselas y los camotes más gorditos que encontré, mientras mi mente calculaba tiempos de cocción y temperaturas del horno. A pesar de la calidez de la tradición, sentía un peso en el pecho. Los recuerdos de la distancia sutil de Sofía en Navidades pasadas se quedaban en mi mente como revisaba su celular. Sus gestos cortantes, los suspiros cuando le ofrecía ayuda. Aún así, me recordaba el amor que sentía por mi nieta, el calor de mis manos en la tabla de cortar, el orgullo de preparar cada platillo con esmero. Cuando regresé a casa, con mi bolsa llena y el corazón cautelosamente esperanzado, la cocina me esperaba. Mañana, pensé, todo comenzaría al cortar, el asar, los aromas que llenarían el departamento de Navidad, y entonces las vería, a Sofía y a Clara, reunidas en la mesa. Me acerqué a la casa de Sofía, en la colonia Condesa, con su fachada de ladrillo cubierta de un rocío matutino. Me detuve un momento para calmar los nervios. Los ingredientes en mi bolsa se movían mientras tocaba el timbre. El sonido resonó una vez antes de que la puerta se abriera, y ahí estaba Sofía, con los ojos pegados a su celular, los dedos deslizándose rápidamente, completamente ajenas a mi presencia. «Hola», Sofía, dije suavemente, forzando calidez en mi voz. No levantó la mirada. Su pulgar seguía moviéndose, sus ojos fijos en la pantalla, y murmuró algo que podría haber sido un saludo. ¿O no? Detrás de ella, Esteban se apoyaba casualmente en el marco de la puerta. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, lo suficiente para un asentimiento seco, y luego se hizo a un lado, invitándome a pasar sin decir una palabra. Entré al departamento familiar, con el corazón ligeramente apesadumbrado por el aire frío que parecía envolver su bienvenida. Solo Clara me notó de inmediato. Corrió por la sala, sus pequeños pies resonando en el suelo de madera, y se lanzó a abrazarme las piernas. «Ah, bue, ¿llegaste? ¿Trajiste las galletas?» Sus ojos brillantes y su sonrisa incontenible fueron un salvavidas. Me agaché para abrazarla fuerte, aspirando el leve aroma a menta de su suéter. Sofía no se movió del sillón, su atención aún pegada al celular. Esteban tomó asiento sin prestarme más atención. El calor del abrazo de Clara contrastaba con la fría recepción de los adultos. Sentí ese pinchazo familiar de ser ignorada, como una invitada en la casa de mi propia familia, pero me aferré al consuelo del cariño de mi nieta.
Seguí a Clara hacia la cocina, con mi bolsa balanceándose a mi lado, y la coloqué en la mesa con un suave golpe. La rutina me esperaba cortar, revolver, asar, pero este año algo se sentía diferente. Dejé la bolsa en la encimera y comencé a desempacar los víveres, organizando las verduras y las carnes en montones ordenados, como si el orden pudiera suavizar la tensión en la habitación. Clara se subió a un banquito cercano, charlando emocionada sobre las galletas que hornearíamos después. Su entusiasmo como una pequeña isla de luz. Sofía apareció en la cocina, celular en mano, y de inmediato examinó los ingredientes. «Mamá, otra vez compraste pimientos amarillos», dijo con tono cortante. «Clara no come pimientos amarillos. Te lo he dicho 1000 veces». Coloqué los pimientos con cuidado en la tabla de cortar y respondí con calma. Los rojos estaban carísimos. Como 500 pesos el kilo. Pensé que estos serían mejores para todos. Ella resopló, revisando su celular, claramente desinteresada en mi explicación, y regresó al sillón. Antes de que pudiera empezar a cortar, Esteban se apoyó en la encimera, con esa falsa tranquilidad que me irritaba. «Amalia, ¿sabes? Tal vez ya es hora de que vendas la casa. Estás grande para vivir sola, y nosotros podríamos ayudarte a invertir el dinero». Su sonrisa era filosa, condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor mientras planeaba quedarse con todo. Corté las verduras lentamente, dejando que mis manos se movieran casi por instinto, mientras mi mente catalogaba todos los gestos despectivos, los comentarios cortantes, la forma en que siempre me trataban como sirvienta en lugar de madre o abuela. Recordé cada domingo que había pasado cocinando, limpiando y sirviendo, y cómo lo daban por sentado. Clara me pasó una notita que había garabateado en la escuela, sonriendo mientras la colocaba junto a la tabla. Su alegría inocente hacía que mi corazón doliera, pero también me recordaba por qué soportaba la crueldad sutil de los adultos. Seguí revolviendo la salsa, sazonando el asado y colocando bandejas en el horno, mientras Esteban hablaba de impuestos y planes de inversión hipotéticos, como si yo fuera una niña que necesitaba permiso para vivir. La cocina olía a tarromero y carne asada, cálida y festiva, pero el ambiente cargaba un trasfondo pesado de control y expectativas. No respondí a Esteban ni a Sofía. En cambio, conté cada insulto y cada exigencia en silencio, preparándome mentalmente para el momento en que la paciencia ya no sería suficiente. Acababa de sacar el asado del horno y lo puse en la encimera cuando Sofía se levantó, dejando su celular en el sofá. Su rostro estaba rojo, sus ojos encendidos, y antes de que pudiera saludarla, gritó: «No eres de la familia. ¡Lárgate!». Las palabras me golpearon con una fuerza que no había anticipado, cortando el calor de la cocina como el viento helado en las calles de la Ciudad de México. Mis manos se detuvieron sobre el cuchillo de trinchar, y por un instante sentí el aguijón de la incredulidad, pero no retrocedí. No respondí con furia. Dejé que las palabras se asentaran a mi alrededor, absorbiendo su peso mientras mi mente trabajaba. Recordé cada domingo que había pasado cortando, revolviendo y limpiando, cada platillo servido con amor, cada sonrisa ofrecida a una familia que poco a poco lo tomó como un derecho. Sentí los años de desprecios sutiles, los ojos en blanco, los suspiros, las conversaciones donde mi opinión era ignorada. Cada desaire se acumulaba, y ahora todo estaba claro en la declaración furiosa de Sofía. La rabia creció, pero no la dejé desbordarse. En cambio, una resolución tranquila me llenó. Esto no sería un momento de reacción, sino de acción. No me controlarían.
No me menospreciarían. No me borrarían de mi propia vida nunca más. Inhalé lentamente, dejando que el rico aroma del romero y la carne asada me anclara. Mi mirada cayó sobre Clara, sentada en su banquito con los ojos abiertos, confundida y asustada. En su rostro vi el pequeño recordatorio de por qué había soportado todo esto. Una estrategia se formó en mi mente, clara y decidida. Respondería, pero no con palabras de furia. Reclamaría el control sobre mi tiempo, mi hogar y mis recursos. Cada insulto, cada intento de disminuirme, sería catalogado y convertido en la base de mi empoderamiento. La voz de Sofía seguía subiendo, acusándome de favoritismo hacia Clara, de entrometerme, de ser terca. Dejé que su diatriba llenara la habitación mientras reunía mis pensamientos y me posicionaba para lo que vendría después. Mi corazón latía con firmeza. Mis manos ya no temblaban. La cocina, cálida y fragante, ahora era un campo de batalla de intenciones, y yo estaba lista. Por primera vez en años, entendí que la paciencia tiene límites, y el momento de actuar había llegado. Tras el estallido de Sofía, regresé a casa con la mente acelerada. El calor de mi cocina ahora se sentía lejano, reemplazado por la claridad fría de la necesidad. Puse mi bolsa en la encimera. Desdoblé mi delantal y respiré hondo. Era hora de actuar. No desde la rabia, sino con propósito. Llamé a Beatriz, mi amiga más antigua y confiable. Su voz cálida y tranquilizadora al otro lado de la línea. Beatriz, necesito tu ayuda mañana. Dije, no dudó. Claro, Amalia, lo que necesites. Su seguridad me estabilizó. Sabía que no enfrentaría esto sola. Luego, reuní pruebas recibos de los últimos domingos, documentando cada ingrediente comprado, cada comida preparada, cada hora pasada en la cocina de Sofía. Recolecté fotos discretas de las cenas, los montajes y hasta momentos en que Sofía y Esteban eran despectivos mientras yo trabajaba. Cada documento, cada imagen, se convirtió en una herramienta, un testimonio silencioso de mi esfuerzo y su indiferencia. Mientras ponía los papeles en la mesa del comedor, ensayé mentalmente la confrontación. Imaginé el tono tranquilo que usaría, las pruebas que presentaría, los límites firmes que establecería. Sofía y Esteban siempre asumieron que yo era flexible, dispuesta a soportar sus caprichos. Ya no. Visualicé sus expresiones cuando se dieran cuenta de que había preparado todo minuciosamente, cada detalle considerado, cada paso deliberado. Mi corazón latía con firmeza. La frustración de antes ahora destilada en enfoque. Sentí una emoción tranquila, un control que no había experimentado en años. La cocina olía ligeramente a romero y pan horneado, anclándome en lo cotidiano mientras mi mente trazaba lo extraordinario. Cuando me fui a dormir, el plan estaba claro. Mañana ya no sería la madre o abuela pasiva. Actuaría, y esta vez verían cuán en serio iba. La tarde siguiente, tocaron a mi puerta. Abrí y encontré a Sofía, impecablemente vestida, y a Esteban cargando una laptop y una carpeta rosa. Sus sonrisas eran practicadas, pulidas, pero percibí la tensión debajo, la urgencia que delataba sus verdaderas intenciones. Mamá, comenzó Sofía con voz dulce. Tenemos una oportunidad de negocio. Nos encantaría que invirtieras. Es un proyecto familiar, y nosotros nos encargaríamos de todo. Esteban puso la laptop en la encimera y abrió la carpeta, revelando gráficos y números que, a primera vista, parecían bien organizados. Los invité a pasar, ofreciendo una sonrisa cortés. Muéstrenme qué han planeado, dije, dejando que mi tono tranquilo ocultara el cálculo en mi mente.
Mientras Esteban pasaba las diapositivas, noté inconsistencias, números que no cuadraban, suposiciones que daban por hecho que yo pondría el capital sin cuestionar. La voz de Sofía era azucarada, persuasiva. Son solo 2 millones de pesos, y con nuestra experiencia, el retorno será rápido. Tú seguirías teniendo el control. Mamá, es una inversión segura, familiar. Se inclinó ligeramente, con los ojos brillando, una máscara de inocencia sobre su ambición. Revolví mi té lentamente, asintiendo. Suena interesante. Dígame. ¿Ya checaron la competencia en esa área? Mis palabras eran tranquilas, pero afiladas. Esteban titubeó, mirando a Sofía, intentando recuperarse. Bueno, es un concepto único. Balbuceó. Los dejé continuar, catalogando mentalmente cada mentira, cada media verdad, cada intento de manipulación. Observé cómo las manos de Sofía temblaban ligeramente cuando Esteban la corregía, las señales sutiles que delataban sus nervios. Cada argumento sobre proyecciones de ganancias y complicaciones bancarias fue anotado. Cada táctica de presión archivada en silencio. Nos encantaría tenerte como socia, insistió Sofía. Es un proyecto familiar. Lo haríamos juntos. Asentí de nuevo, aún sonriendo. Lo aprecio, de verdad. Pero antes de decidir, necesito todos los detalles, la documentación y tiempo para revisarlo con mi abogado. La decepción cruzó brevemente sus rostros. Luego la ocultaron con una cortesía practicada. En ese momento supe que esta era la prueba su audacia. Su suposición de que cedería. Mantuve la compostura, mi mente ya delineando cómo convertir sus expectativas en mi ventaja. Mañana estaría lista. Esperé hasta que Sofía y Esteban llegaron la tarde siguiente. Puntuales como siempre. Esta vez tenía a Beatriz conmigo, y la mesa del comedor estaba cuidadosamente preparada. Copias de recibos de los últimos domingos, fotos de las comidas, las notas que había tomado durante interacciones previas y un sobre sellado con mi testamento actualizado. «Mamá, estamos emocionados de mostrarte el plan de negocios», dijo Sofía, sosteniendo su carpeta rosa como un escudo. Esteban puso la laptop en la mesa con un clic suave. Asentí cortésmente, invitándolos a sentarse. Serví una taza de té y la puse frente a mí, saboreando su calor. Antes de hablar de su plan comencé, con voz tranquila pero firme. Hay algunas cosas que necesito que vean. Extendí los recibos sobre la mesa. Cada domingo he gastado mi tiempo, mi dinero y mi energía preparando estas comidas para ustedes y Clara. Toqué un montón de fotos junto a los papeles. Estas imágenes muestran cómo me han tratado. Me ven, Sofía, no como tu madre o la abuela de Clara, sino como una sirvienta. Cada mirada despectiva, cada insulto, cada expectativa ha sido registrada. Sofía se movió en su asiento, su sonrisa cuidadosamente practicada tambaleándose. Esteban carraspeó, pero levanté una mano, señalando en silencio que no había terminado. Abrí el sobre, deslizando los documentos hacia ellos. Este es mi nuevo testamento, dije. Clara seguirá recibiendo su parte porque ella es inocente en todo esto. Todo lo demás, incluida la casa, será redirigido a esas organizaciones benéficas que me respetan y valoran mi trabajo. Tu herencia, Sofía, ya no es automática. Por un momento, el silencio se tragó la habitación. La mandíbula de Sofía cayó. El rostro de Esteban palideció como si lo hubieran golpeado. Vi el shock en sus ojos, la certeza de que cumpliría. Se había hecho añicos. Quiero que entiendan, continué, manteniendo la voz firme, que el respeto se gana, no se exige.
He pasado años esperando, deseando que me valoraran. Eso termina hoy. Ya no estoy a su disposición. Y mis decisiones serán respetadas. Los labios de Sofía temblaron. Y por un segundo, la vulnerabilidad cruzó su rostro. Esteban parecía desamparado, manoseando la laptop como si pudiera reescribir la realidad. Clara estaba sentada en silencio, observando, con sus pequeñas manos entrelazadas en su regazo. Me miró y vi la tranquilidad reflejada en su mirada. Me recosté, dejando que el peso de mis palabras se asentara. No estaba gritando, no estaba suplicando, no estaba amenazando. Estaba afirmando mi vida, mis límites, mi valor. Y por primera vez en años, la habitación era mía. No como ellos querían que fuera, sino como necesitaba que fuera. La mañana después de la confrontación, mi celular sonó. «Mamá, lo siento», dijo Sofía, con la voz temblorosa. He estado pensando en lo de ayer. Mantuve mi voz tranquila, firme y constante. «Sofía, te escuché la primera vez. Las disculpas solo valen si vienen con un cambio». Hizo una pausa. Luego susurró. Lo entiendo». Dejé que el silencio se prolongara. Y respecto a Clara continué, con un tono suave pero inquebrantable. «Pasará tiempo conmigo cuando yo lo decida, en mis términos, asegurándome de que esté en un entorno donde se le respete y se le quiera». El suspiro de Sofía llevaba alivio, pero también rendición. Colgué, sintiendo que la tensión en mi pecho se aliviaba ligeramente. Había dicho todo lo que necesitaba decir. No necesitaba discutir, justificar ni suplicar. Mi autoridad estaba clara. Más tarde ese día, organicé las notitas de Clara, sus dibujos y los pequeños regalos que me había dejado. Sonreí suavemente mientras los ponía en la encimera, apreciando su cariño puro. La casa se sentía más ligera, más cálida, en la quietud de mi autonomía. Me moví por la cocina, revisando ingredientes para la próxima comida, preparando no por obligación, sino por elección. Por primera vez en años, me sentí completamente en control de mi hogar, mi tiempo, mi corazón y mis interacciones familiares. El aire matutino a lo largo del lago de Chapultepec era fresco y brillante, con un leve aroma a lago helado y pinos de los alrededores del bosque de Chapultepec. Me ajusté la bufanda al cuello y respiré hondo, sintiendo cómo el viento levantaba la tensión que me había pesado durante años, por primera vez en mucho tiempo. Caminé sin obligación, sin expectativas, completamente en mis propios términos. Saludé a rostros familiares en el camino, vecinos abrigados, corredores asintiendo cortésmente. Pero mi atención estaba en el ritmo de mis pasos, la luz reflejándose en el agua y la libertad que había ganado. Cada paso se sentía deliberado. Una pequeña declaración de independencia. Más tarde, llegué al centro comunitario donde hacía voluntariado. Pasé la mañana ayudando a los adultos mayores con tecnología básica, mostrándoles cómo enviar correos y hacer videollamadas con sus seres queridos. La señora Mendoza, de 82 años con ojos chispeantes, rió cuando finalmente envió un mensaje a su nieto. «Amalia, has cambiado mi mundo», dijo. Y sentí un calor que no tenía nada que ver con el deber y todo con la conexión. Por la tarde, me reuní con Beatriz y 2 amigas más para tomar un café. Reímos con recuerdos compartidos, intercambiamos recetas y planeamos nuestra próxima caminata de fin de semana. Las críticas de Sofía y la presión de Esteban estaban ausentes en este espacio, reemplazadas por respeto, camaradería y aprecio genuino. Incluso mis tradiciones navideñas se habían transformado. En lugar de preparar comidas elaboradas para quienes apenas lo notaban, horneé galletas para Clara y para mí.
Colgué decoraciones con una sonrisa tranquila y puse la música que me gustaba. Me serví una taza de chocolate caliente y me acomodé cerca de la ventana, viendo caer los copos de nieve, sintiendo la alegría de la elección y la calma de una celebración autodeterminada. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían. Podía nutrir mi corazón, mi cuerpo y mis pasiones sin compromisos. La libertad era exhilarante. La alegría auténtica y el sentido de control completamente mío. La risa de Clara por una simple galleta me recordaba por qué había soportado tanto y por qué reclamar esta vida, esta autonomía. Valía cada lucha. Esa noche me acomodé en mi sillón favorito junto a la ventana, con una taza de té calentándome las manos, y observé las luces de la ciudad parpadear en las calles heladas de la colonia Roma. La quietud del departamento se sentía diferente, ahora más ligera, más libre. Reflexioné sobre las últimas semanas, el estallido de Sofía, la presión de Esteban, la confrontación con pruebas y el testamento actualizado. Cada momento me había puesto a prueba, pero había perseverado con paciencia, claridad y resolución. Pensé en Clara, su risa brillante y sus ojos ansiosos. Ella permanecía intocada por el conflicto, un recordatorio del amor incondicional que me había guiado a través de años de sacrificio. Comprendí que las lecciones que había aprendido no solo eran sobre establecer límites, sino sobre el valor de la dignidad, el autorrespeto y el amor intencional. Podía dar sin perderme. Tomé notas mentales para el futuro. Las interacciones familiares serían en mis términos, programadas y controladas, asegurando respeto y seguridad para Clara y para mí. No permitiría que la manipulación o el sentido de derecho dictaran mi vida. En cambio, guiaría con autoridad tranquila, mostrando amor mientras defendía mi valor. Las fiestas ya no se sentían como un campo minado, sino como un espacio que podía moldear. Pensé en las galletas que Clara me ayudó a hornear, la música que elegí tocar, los rituales simples que había reclamado para mí. La libertad y la elección, comprendí, eran regalos que había ganado. Y la alegría ya no era algo prestado de otros, era completamente mía. Dejé el té a un lado y abrí el cuaderno donde había escrito pensamientos durante la confrontación, leyendo las palabras que me habían sostenido. El empoderamiento que sentía era tranquilo pero profundo. Había aprendido que los límites podían ser amorosos, que el respeto podía exigirse y que mi corazón podía contener amor sin ser explotado. Por primera vez en décadas, me sentí completa, en control de mi vida y plenamente capaz de dar y recibir amor en mis propios términos.